Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches. Es un gusto saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Estamos totalmente en vivo en este su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Hoy es domingo 22 de diciembre de este 2024. Se nos acaba el año, se nos van los días, Mile. Así y bueno, es. ¿Cómo estás, Milena? Rapidísimo, bien, pastor. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Está lloviendo acá, está haciendo frío, pastor, aquí por estos lados. Sí, así es. Bueno, Ajá. Estamos en un frente frío aquí en Costa Rica. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, como siempre, para que esta horita pues nos rinda y podamos llevarle a ustedes el mensaje que traemos en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por esta linda, una oportunidad más, Señor, que nos regalas a través de Radio Urbano, Señor, de llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica a través de estas ondas radiales. Siempre con ese anhelo en nuestro corazón y sabemos que en el tuyo también, de que tu palabra pueda llegar a buena tierra, Señor, que pueda dar el fruto para el cual tú la has enviado, Señor, y que cada uno de nosotros aquí en cabina, la gente al otro lado del dial, disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibirla, que es lo más importante, y que podamos no solamente ser buenos oidores, sino mejores hacedores de ella. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Y para cada uno de ustedes que nos está escuchando, se está conectando, estamos urbano106.com de la FM. Ahí hay radio en vivo, usted puede mandar su mensaje, su nombre, de dónde nos está escuchando. Y también tenemos un WhatsApp, pastor, que es 606510 59. Ajá, no se puede mandar audio, solamente mensajes de texto y ahí cualquier cosita les estamos contestando. ¿Cómo es fuera del país, pastor? Si usted está fuera del país, usted, bueno, obviamente la primera opción siempre es urbano106.com, ahí está radio en vivo, usted puede meterse al chat y ahí interactúa con nosotros, pero también por medio del mismo WhatsApp que dimos ahorita, 60651059, si está fuera del país, un signo más, 506 60651059, mensajes de texto nada más, no audios, porque no podemos escuchar audios. Ajá. Y bueno, antes de arrancar, Miles, saludar a toda la gente en los centros penitenciarios que nos escuchan, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, allá en Cocorí, en Cartago. Un saludo bien especial para ellos que allá en Cocorí trabajamos con la iglesia ya, de pronto algún día volvemos a retomar los discipulados que se hacían antes de la pandemia, ¿no? Amén. San Carlos, la Leticia, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que este programa desde que arrancó siempre ha tenido cabida ahí, darles una voz de aliento, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo más bien de perseverar más en el Señor, ¿no? Saludar a Irma Macís. Irma, un abrazo para Irma Macís allá que siempre nos escucha, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar, ahora más adelante podemos leer los saludos también con ustedes. Claro. Pero bueno, arranquemos. Mire, les decía que hoy es domingo 22 de diciembre, este es el último programa de este 2024. El próximo domingo no habrá programa, retornaremos, si Dios lo permite, el domingo 5 de enero ya del 2025. 2025, pastor. Del 2025, sí, bueno, ya estamos muy cerca de iniciar un año nuevo, del mes de enero, obviamente, del 2025. Y siempre en estos días, pues surge eso, ¿no? De la recomendación. Y no falta aquello de que si la Navidad, que si los cristianos deben celebrar la Navidad, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, nosotros sabemos que la Navidad es una tradición pagana y todo lo que quieran decir, pero siempre las recomendaciones que nosotros damos es disfrute los tiempos, disfrute esta temporada. Disfrute en familia, dé testimonio, a donde quiera que usted vaya, dé testimonio de su relación con el Señor, de su cristianismo. Entonces queríamos hablar un poco de eso, ¿no? De la importancia de aprovechar los tiempos, la importancia del tiempo como tal, considerando que ya para este 2024 pues el tiempo cada vez es menos, el tiempo se va agotando. Estas son épocas en las que siempre uno aprovecha para hacer balances, para ver durante todo este año qué se hizo, qué no se hizo, qué debería haber hecho y no hice, por qué no lo hice, qué me faltó hacer, ¿no? O sea, hay muchos eventos, miren, en la vida de uno, en la vida natural, o sea, que uno tiene muy presente, uno los tiene claros, ¿no? Por ejemplo, uno sabe qué día cumple años,
uno sabe cuando falleció algún familiar, en qué momento se graduó. Entonces, hay cosas, ¿no? Hay cosas que uno las tiene claras y que están muy ligadas a los tiempos, siempre son fechas como tal, ¿no? Y los tiene casi presentes, ¿no, pastor? Entonces el tiempo es algo algo que va de la mano con nosotros, ¿no? O sea, todo se mide por el tiempo como tal, ¿no? Y también hay que considerar que el tiempo, si hay de las cosas que ya no regresan es eso, ¿no? El tiempo ya no regresa, ya el tiempo que pasó, ya pasó como tal, ¿no? De hecho, la Biblia, la palabra hace mucho énfasis y da mucha importancia a lo que es todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Imagínate que hay más de 600 versículos que hacen referencia a la palabra tiempo como tal. De hecho, el capítulo 3 del libro de Eclesiastés es un libro precisamente que se enfoca mucho en todo lo que es el tiempo, ¿no? Para todo hay un tiempo. Que de hecho sí, ese es el capítulo de Eclesiastés que lo saca uno de muchos apuros, ¿no? Porque uno lo usa para muchas cosas, ¿no? Si lo ponen a uno, y es una recomendación para usted, que si alguna vez le dicen, hay un matrimonio, dice, ¿usted por qué no nos regala una oración, una reflexión? Bueno, Eclesiastés 3, para todo hay un tiempo, hay un tiempo para todo, ¿no? Una graduación, hay un tiempo, todo tiene un tiempo, un velorio, lo que sea, ¿no? Entonces siempre ese capítulo de Eclesiastés tiene mucha enseñanza en todo lo que tiene que ver con esto de identificar los tiempos, ¿no? Y los tiempos es bueno identificarlos, como muchas veces lo hemos dicho, para poder disfrutarlos. Por ejemplo, estas épocas que estamos viviendo, de diciembre y todo eso, es importante que usted identifique los tiempos que estamos viviendo, independiente si usted considera que la Navidad deba celebrarse o no. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, eso lo tenemos claro. Pero más allá de eso, o sea, unámonos en armonía con la gente, que compartamos y disfrute los tiempos, o sea, disfrútelo. Pero para disfrutar los tiempos, como les decía ahorita, hay que identificarlos, ¿no? Y como dice Eclesiastés, pues para todo hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo para hacer cosas y hay un tiempo para dejar de hacer cosas. Eso es una realidad, ¿no? De hecho, la pandemia, lo hemos dicho, la pandemia que vivimos nos dejó muchísimas enseñanzas, pero una de las grandes enseñanzas es que a veces hay tiempo de hacer cosas que no las hacemos y cuando queremos hacerlas ya no es el tiempo de hacerlas. Por ejemplo, lo de los abrazos, ¿no? Los abrazos. Hay gente que añoraba un abrazo y decía, no se puede, porque no hay contacto físico. Ay, ¿cómo añoro un abrazo? Pues ahora que ya lo puede dar, la gente ya no lo quiere dar también. No quiere dar el abrazo. Entonces, hay una parte que quería leerles, que es el Salmo 90, una porción del Salmo 90, yo lo estoy viendo, que nos pone a reflexionar sobre realmente lo corta que puede ser nuestra existencia, ¿no? Considerando todo esto del tiempo, ¿no? El Salmo 90, del 10 al 12, dice así: los días de nuestra edad son 70 años, sí, eso dice. Y si en los más robustos, pues son 80 años. Sí. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Sí. Entonces, esta porción del Salmo 90 realmente nos pone a reflexionar sobre lo volátil que es nuestra vida, ¿no? Que también la palabra habla de que la vida nuestra es como la neblina, ¿no? Hoy andamos en Cartago y había una cantidad de neblina, y cuando salimos de Cartago y llegamos a San José, ya no estaba la neblina, ¿no? Se fue. Así es la vida. Sí. La vida se nos va como esa neblina que hoy está y ya después no está, ¿no? Entonces, un abrir y cerrar de ojos, pastor. Entonces, en línea a esto que dice el Salmo 90 de que el Señor nos dé esa capacidad de poder contar nuestros días, muy ligado a la edad que cada uno tiene. Usted que me está escuchando, todos tenemos una edad, ¿no? Y generalmente uno tiene la tendencia a decir, ¿qué edad tienes tú? ¿O cuántos años tienes? ¿No? Yo tengo 30 años, yo tengo 45, yo tengo 60. Bueno, eso es lo que uno responde siempre, ¿no? Lo cual realmente, si uno analiza a detalle ese tipo de respuestas, pues es un error, ¿no? Porque a uno le podrían decir, ¿usted cuántos años tiene? No, yo no tengo 54 años, no. Yo ya no tengo 54 años, ¿no? Eso ya no los tengo, ¿no? Porque uno podría hacer alguna analogía que alguna vez leí, mire, de que los años que uno tiene o los años que uno va quemando, es como una caja de fósforos, ¿no? O sea, ¿cuántos fósforos podrá tener la caja de mi vida? No sé, yo ahorita tengo 54, no sé si llegue a 80, 85, no sé. Pero cada año que cumplo es un fosforito que voy quemando, ¿no? Entonces, ya los fósforos quemados, ¿para qué sirven, Mile? Para nada. Para nada, ¿no? Ya no sirven. Me sirven los fósforos que quedan en la caja, ¿no? Entonces, los que son los años que nos quedan por vivir, esos son los que hay que aprovechar, ¿no? Entonces,
Los fósforos quemados tal vez nos puedan servir como para meditar en saber qué hicimos con esos fósforos, ¿no? En el momento en que los quemamos, o sea, cómo los hemos vivido como tal, ¿no? O sea, que nosotros realmente los fósforos que nos quedan por quemar, o sea, los años que nos quedan por vivir, nos sirvan para asegurar ese destino al cual todos queremos llegar, ¿no? Que es estar en una eternidad con el Señor. Eso es lo más importante, que nosotros podamos aprovechar el tiempo, ¿no? Básicamente, invertir bien en aquellas cosas que valen la pena, ¿no? Hay gente que a veces invierte el tiempo, en cosas que no valen la pena, que no aportan nada, ¿no? No edifican. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuáles son las cosas que valen la pena? Obviamente hay cosas naturales, hay cosas espirituales. Dentro de lo natural, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, los que tienen nietos, nosotros todavía no, hasta que escuché a Paola diciendo amén. Y por supuesto, obviamente en la parte espiritual, dentro del reino de Dios, pues obviamente servirle al Señor, o sea, que nosotros podamos ser colaboradores de Él en lo que Él nos ha encomendado, que nadie se pierda y que la gente conozca al Señor, Él, ¿no? Aquí en la tierra. Exacto, como iglesia, que cumplamos esa misión evangelística que Él nos ha encomendado, que seamos agradecidos con Él, o sea, son maneras en las cuales nosotros podemos invertir realmente bien nuestro tiempo, ¿no? Y ahora que hacía alusión a eso de los fósforos que representan cada año de nuestra vida, qué importante es que cada año o cada fosforito de esos que vamos quemando, pues realmente nuestra vida brille con intensidad y haya podido ser de luz y de bendición para otras personas, y que más bien no haya sido para dañar o para ofender o para dejar cicatrices que algunas de ellas pues nunca llegan a curarse o a sanarse totalmente, y que más bien nosotros podamos dejar en este caminar unas huellas de bendición tremenda en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos, ¿no? O sea, Dios no está esperando, que nosotros cambiemos el mundo, ¿no? Y que usted se abstenga en estos días de compartir, porque es que a mí me cuesta mucho compartir ahorita, porque es que pienso en los niños de África que están aguantando hambre. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer por ellos? No podemos hacer nada. Entonces haga algo por la gente que está a su alrededor, comparta, o sea, invierta bien el tiempo, ¿no? Que de eso es lo que estamos hablando. Pero ¿qué es el tiempo? Mire, a veces la gente dice, ¿pero qué es el tiempo? Porque como estamos hablando de eso, es bueno definirlo. Bueno, el tiempo obviamente es la duración de las cosas, eso es una definición. Nosotros, si usted nos ha seguido, nos sigue, sabe que a nosotros nos gusta definir las palabras para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Ajá. Estamos hablando del tiempo, entonces, ¿qué es el tiempo, pastor? Bueno, el tiempo es la duración de las cosas, sujeta a cambio, que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etcétera. Todas esas son unidades de tiempo, ¿no? La palabra tiempo procede del latín tempus, es un concepto amplio, porque nosotros vemos que todo lo que son los tiempos se usa en la gramática, tiempos gramaticales, presente, pasado, futuro. En los deportes, obviamente, cuando miden el tiempo, cuando un segundo es bien importante. En la música, mire, hay que llevar los tiempos, hay que llevar bien los tiempos. Entonces, es una definición muy amplia realmente, ¿no? Y el tiempo es limitado, ¿no, pastor? El tiempo es limitado, sí, por eso se han puesto esas unidades de medida. Pero digamos, aunque sea muy amplio todo lo que implica todo esto de los tiempos, si hay algo en los que nosotros sí podemos coincidir, es que en los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, es algo que definitivamente no tiene ningún tipo de discusión como tal, ¿no? Entonces, básicamente, a veces, mire, se usa mal todo este término de los tiempos de Dios, que hablaba yo de que los tiempos de Dios son perfectos, porque a veces cuando la gente quiere algo y anhela algo, uno dice, ¿y cuándo lo vas a hacer? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, contesta. No, estoy esperando el tiempo de Dios, ¿no? Y entonces uno a veces le pregunta a la gente, pero ¿cuándo es el tiempo de Dios? Y la gente dice, no, yo estoy esperando que Él me dé una señal cuando sea el tiempo. No. El tiempo de Dios, recuerde, el tiempo de Dios no es lo mismo que el tiempo nuestro. Nosotros medimos los tiempos, como decía Milena ahorita, con límites. Por ejemplo, este programa dura 1 hora y nosotros... Cuando completemos la hora, pues tenemos que cortar y obviamente pasar a otro espacio. ¿Por qué? Porque hay un límite de tiempo, ¿no? Sí. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros y se miden diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, bueno, o los tiempos como general, en el griego realmente en el que fue escrito el Nuevo Testamento en su gran mayoría, se usaban 2 palabras para referirse a los tiempos. Mire, no vamos a profundizar en esto porque no es el tema, pero sí quería decirles que hay 2 palabras en griego cuando hacía referencia a tiempo, ¿no? Una de ellas era cronos, que
que era para medir el tiempo como lo hablamos, lo medimos nosotros, ¿no? Sí. En los meses. Un cronómetro. Cronos. Cronológico. Y hay otro que llama Kairos, que ese es el tiempo de Dios realmente, ¿no? Kairos. Y por lo general todas las intervenciones divinas, los milagros de Dios, todas las bendiciones que esperamos de Él, no se dan en el Cronos, sino que se dan en el Kairos. O sea, en el tiempo de Dios. Un grupo llamado Kairos. Correcto. Sí. Por eso, Mile, es que es un error, no tiene sustento bíblico que algunas iglesias programen, por ejemplo, Noche de Milagros. Sí. O sea, que pretendan que las manifestaciones de Dios se den en el Cronos cuando no se dan ahí, en tiempos medibles. Este jueves 20 y pico hay Noche de Milagros de 8 a 10, pero ojo, solo de 8 a 10, porque si usted llega a las 11 ya no hay milagros porque ya se terminó el tiempo. No. Las manifestaciones divinas de Dios no se dan en el Cronos, se dan en el Kairos, o sea, en el tiempo de Él como tal, que es el tiempo de Él, ¿no? Entonces usted diría, pastor, pero entonces, ¿cuándo es el tiempo de Dios? Bueno, el tiempo de Dios es cuando se cumpla en su vida Salmo 31:15. Uh-huh. Y no lo voy a poner a que vaya y lo busque para que salga de la duda, sino pues Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de Dios? Cuando su tiempo, su vida, su voluntad, todo esté en las manos de Dios. Señor. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, ¿usted siente que su vida está en las manos de Dios? Entonces, ya es hora de que te pongas a hacer lo que Dios espera que tú hagas. Sí. No es que estoy esperando el tiempo de Dios. Bueno, si usted está esperando el tiempo de Dios es porque realmente su vida no está en las manos de Dios. Porque si estuviera en las manos de Dios, usted ya estaría haciendo aquello que usted sabe por medio de la palabra que Dios espera que usted haga, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a eso, que el Señor tenga el control de su vida y que por medio de ese control se dé cumplimiento al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, mire, nuestro Señor Jesucristo, ¿te acuerdas que Él en algún momento en las bodas de Canaán, que María fue y que dijo que se había acabado el vino y que le dijo, mujer, ¿qué quieres conmigo? Mi hora no ha llegado. No ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado. Uh-huh. ¿De qué tiempo está hablando él? El tiempo de Dios, ¿no? O sea, está hablando. Porque mucha gente hablan y dicen, Jesús murió a los 33 años, que si murió muy viejo, que si murió muy joven. Bueno, algunos dirán, pastor, estaba joven. Otros dirán, no, pastor, ya estaba viejo. No, él murió en el Kairos. Murió en el tiempo de Dios. ¿Cuándo? Cuando ya había cumplido el propósito por el cual había venido acá, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que uno realmente, primero identifique los tiempos y los pueda disfrutar, ¿no? Pero no todo el mundo logra, Mile, disfrutar los tiempos de Dios. O acuerde, nada más grábese esto, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Cuando usted haga realidad el Salmo 31:15 en su vida, es decir, que en la mano de Dios está su vida, sus tiempos, ¿me entiende? Entonces, que el Señor tenga el control de su vida, que realmente Él tenga el señorío de su vida. Por eso es que el Señor dice, ¿por qué me dices Señor si yo no tengo el señorío de tu vida? Uh-huh. Tú no estás en mis tiempos, o sea, tú te mueves a lo tuyo, ¿entiendes? Por eso entiendo que no hagas mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo no soy tu Señor realmente, por más que con la boca me proclames, ¿no? Y pastor, como siempre se ha hablado que la vida nuestra secular, ordinaria, el estilo de vida que llevamos es un paralelo a la vida espiritual. Entonces uno lo ve claro en la gran mayoría que hemos caminado, de que no disfrutamos nosotros ni los tiempos, estamos haciendo alguito en nuestra casa y ya estamos pensando en otras cosas, estamos aceleradas, turbadas, estamos emocionadas, no estamos disfrutando ni cuando estamos haciendo el almuercito porque ya tenemos que hacer otra cosa. Entonces, si va eso paralelo con la vida espiritual, pastor, ahí también uno lo vería. Entonces, usted no entra en esa armonía de disfrutar el momento de un devocional, el disfrutar, el leer la palabra, el disfrutar una oración con el Señor, que es hablar con Dios. Entonces, ahí se ve claro, pastor, esta sociedad va en estrés, y dice, bueno, y ya hoy quieres hacerlo de mañana. Entonces, eso es un paralelo, vea, perfecto que se ve cómo estamos caminando hoy en día esta sociedad. Así es, mire, y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos un principio en la iglesia y lo repetimos constantemente en la iglesia a veces, que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces la gente va a la iglesia
Y si entendieran realmente el tiempo que viven o el tiempo que se avecina de poder compartir en alabanza, en adoración, en saludar a la gente, en escuchar la palabra, si pudieran entender ese tiempo lo disfrutarían. Lo disfrutarían. Pero como no lo entienden, entonces están, como tú dices, uno está donde la mente está, entonces están ahí físicamente en la iglesia, pero están pensando... Ay, no, el almuerzo no la pagué. No eso, o están pensando a dónde van a ir cuando salgan de la iglesia. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, no, todo tiene un tiempo, ¿no? Amén, o sea, todo tiene un tiempo, o sea, identifique los tiempos para que los pueda disfrutar. Así es. Insistimos nada más en eso, o sea, los tiempos de Dios no son iguales a los tiempos nuestros, el tiempo de Dios tiene que ver con que Él tenga el señorío, con que realmente se haga su voluntad como tal, independiente de la hora, la fecha, el día, el año, ¿me entiendes? Y ahí, pastor, no estamos perdiendo el tiempo, pastor, cuando estamos disfrutando la palabra. Si hay una buena manera de invertir el tiempo es que uno lo invierta, primero, en conocer al Señor, ¿no? Así es. Y segundo, por eso es que Él dice, ¿no? Hay mucha gente que se alaba de muchas cosas. De muchas cosas. El sabio se alaba de su sabiduría, el fuerte de su fortaleza, el rico de su riqueza. Está bien que se alaben, pero si en algo realmente uno debería de alabarse es que uno conoce y entiende al Señor. Amén, así es. Y para conocer y entender al Señor se necesita tiempo, ¿no? Invertir bien el tiempo. Bueno, como todo, ¿no? Conocer a una persona requiere tiempo. Esfuerzo, dedicación. Paciencia, prioridad, ¿no? Entonces, nada más entienda eso, básicamente, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo murió en el tiempo que tenía que morir, en el tiempo de Dios. Así es. No en el tiempo cronos, no es decir ni el día, ni la hora, ni los 33, no, murió en el tiempo en el cual el Señor ya lo tenía establecido. Entonces, vamos a compartir, hermanos, algunos consejos para que nosotros podamos disfrutar el tiempo de Dios. ¿Y por qué queríamos compartir este mensaje hoy, que es el último... el último culto, el último programa del año? Sí, también el porque último culto. Se nos viene por delante un tiempo en el cual yo esperaría que ustedes que nos están oyendo lo disfrutemos, ¿no? No lo pierdan, no lo disfrutemos, pierdan. O sea, disfrute el tiempo de Dios con su familia, disfrute el tiempo de Dios con su vida, disfrute el tiempo de Dios con las personas que usted dice amar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice amar a ciertas personas y hace otra cosa. Y hace todo lo posible por lastimarlas, ¿no? Entonces, el que ama no hace daño, acuérdese de eso, ¿no? Así es. Entonces, el Salmo 37:4, dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. A veces nosotros usamos este salmo de una manera muy errónea, ¿no? Porque pues no se comparte la enseñanza completa, sino que a veces uno lo usa, por ejemplo, en estas épocas, cuando uno tiene muy buenos deseos con la gente, cuando la gente cumple años, dice, mira, que el Señor conceda los buenos deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Entonces, qué bueno, ¿no? Y a veces se le dice a uno a gente que ni siquiera cree en Dios o no tiene ninguna relación con Dios. Pero bueno, está bien, pero todo esto hace parte de nuestras buenas intenciones. Yo creo que necesitaría uno, Mile, ser pero muy endemoniado, pues, para desearle el mal a la gente, ¿no? Aunque hay gente así, ¿no? Jamás. Pero en términos generales, yo dando el beneficio de la duda, yo creo que la gran mayoría de la gente tenemos buenas intenciones para con los demás, ¿no? Así es, señor. Pero bueno, las buenas intenciones no son suficientes también, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice que están llenas. que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y si no, preguntémosle a Pedro, que tuvo una muy buena intención con nuestro Señor Jesucristo de persuadirlo que no fuera a Jerusalén, y el Señor lo regañó, le dijo, apártate Satanás, ¿no? Porque las buenas intenciones, si no están alineadas a la voluntad de Dios, son un estorbo, ¿no? Eso ya lo hemos compartido. Entonces, esto que acabamos de leer en el Salmo 37, que dice que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, yo creo que hace parte de los buenos anhelos que tenemos para con estas épocas, para que nuestra familia, nuestros amigos, la gente que amamos, para nosotros mismos, anhelamos en nuestro corazón que el Señor conceda esas buenas peticiones que tenemos ahí, esos buenos deseos. Eso está bien, pero eso tiene su condición. Acuérdate que las bendiciones de Dios están condicionadas, ¿no? O sea, nada de lo que viene de Dios es gratis, y no me refiero a dinero, sino que hay un precio que pagar, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces la enseñanza completa es, ¿tú quieres que el Señor conceda las peticiones de tu corazón? Sí, bueno, entonces acuérdate lo que dice el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, qué importante es eso, mire, primero tenemos que deleitarnos en el Señor para que se cumpla la segunda parte.
Todos sabemos que es deleitarse, ¿no? Sí. Todos sabemos que es un deleite. Yo creo que usted que me está escuchando, hay cosas que a usted le causan deleite, ¿no? A nosotros también. Pero ¿qué es un deleite? Para que lo definamos, según el diccionario, deleitarse es producir alegría o gozo, placer del ánimo. Eso es deleite, ¿no? Deleitarse. ¿Qué cosas le producen a uno deleite? Bueno, piense usted que me está oyendo en las cosas que a usted le causan deleite. Por ejemplo, una buena comida. Un buen helado. Por ejemplo, cuando está haciendo un buen calor, una buena piscina, la playa. La compañía de personas que son especiales, son cosas que a uno le deleitan, ¿cierto que sí? Y le agrada. Y ahora, eso es lo natural, ¿no? Ahora, ¿qué es deleitarse en el Señor? Siguiendo esa misma línea, obviamente es alegrarse, gozarse, o sea, que uno realmente esté fascinado con todo lo que viene de Dios. Ahora está, uy, pastor, ¿por qué habla de fascinarse? No, es que estar fascinado no es que sea malo. Sí. Lo malo es dependiendo de qué es lo que a uno lo fascine, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el mismo Jeremías decía, es que yo quiero ya dejar de predicar y todo eso porque me meto en problemas, pero no, Señor, tú me has seducido, tú me has cautivado, ¿no? Está bien, o sea, si es del Señor está bien, pero que uno pueda realmente alegrarse con las cosas de Dios, gozarse de las cosas de Dios, disfrutar de la palabra de Dios. Que usted, por ejemplo, esté escuchando este programa y usted se esté deleitando, es decir, esté disfrutando de lo que estamos compartiendo, de los momentos de oración, los momentos de alabanza, de las oportunidades que usted tenga de poder congregarse en una buena iglesia, de compartir con los hermanos, servir en la iglesia, o sea, tantas cosas que tienen que ver con el deleitarse en el Señor. Y si usted se pone a hacer ese inventario de cosas, usted dice, uy, no, entonces realmente yo poco me deleito en el Señor, porque si acaso voy a la iglesia y cuando voy de mala gana, voy por un protocolo, entonces usted no se está deleitando en las cosas de Dios, ¿no? Uno distingue, mire, a la gente que se deleita en las cosas de Dios, ¿cierto? Me gusta, claro. Uno sabe, ¿cierto? Sí, hay esa química. Ajá. Entonces, como también uno sabe que hay gente que no se deleita en las cosas de Dios, eso lo sabe. Acuérdate que si hay un espejo que lo delata a uno es el rostro, ¿no? Básicamente la mirada como tal, ¿no? Actitudes. Entonces, obviamente, uno no podría deleitarse en el Señor, uno no podría deleitarse si uno realmente no tiene un nivel espiritual de cristianismo, ¿no? Porque digamos, acuérdense que el ser humano tiene 3 estados espirituales. Está el hombre natural que no quiere nada con Dios, está el cristiano carnal que ya le ha entregado su vida a Cristo, pero que todavía no ha renovado su mente, ¿no? Sigue pensando como antes. Y está el cristiano espiritual que ya tiene la mente del Señor o que por lo menos ha entrado en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Entonces, si usted no está en el nivel espiritual, es muy difícil, casi imposible. Es locura. Es una fantasía decir que usted se deleita en las cosas del Señor, porque yo me acuerdo y le he compartido a la iglesia cuando yo recién llegué a los pies del Señor, pero así, recién convertido. Para mí los cultos, por ejemplo, la parte de la música era la parte mejor, para mí era la mejor, ¿no? La música, las alabanzas y todo eso. Pero cuando llegaba la parte de la prédica, para mí era tremendo. ¿Por qué? Porque todavía no había entrado en el proceso de deleitarme en la palabra. Entonces, la parte musical que lo mueve a uno está bien. Y como venía con la mentalidad tradicional de la iglesia tradicional, pues obviamente uno no es forzado a escuchar un mensaje 1 hora, ni mucho menos, ¿no? Pero a medida que uno va renovando la manera de pensar y va pasando de ese estado carnal a estado espiritual, uno comienza a deleitarse con la palabra, ¿no? Y entonces por eso, para que usted sepa si realmente se puede deleitar en las cosas del Señor, usted tiene que saber quién es espiritualmente. ¿Usted es cristiano carnal o es un cristiano espiritual? Si usted hoy por hoy no se deleita en las cosas de Dios y aún así usted es cristiano, porque pues, le ha entregado su vida al Señor y no está pecando, usted todavía está en un estado carnal, ¿no? Usted necesita renovar, despojarse de aquello que le impide deleitarse en las cosas del Señor. Entonces usted tiene que saber quién es espiritualmente, pero no solamente saber quién es, sino dónde está. O sea, como le preguntó el Señor a Adán, ¿te acuerdas? ¿Dónde estás, Adán? Si usted realmente es parte del reino de Dios o no. Ahora usted dirá, pastor, pero si usted me dice que yo soy un cristiano carnal, yo soy parte del reino de Dios. Bueno, está bien, si no estás pecando y estás caminando en santidad, por lo menos estás en el reino de Dios. Pero si no entras en el proceso de pasar a un estado espiritual, es cuestión de tiempo para que vuelvas otra vez a estar en el reino que no es de Dios. Porque hay un principio que manejamos en la iglesia, mire, que el que piensa como antes, vivirá como antes. Tarde o temprano vivirá como antes. Es cuestión de tiempo nada más, ¿no? En las matemáticas normales que a uno le enseñan, hay una ley que se llama la ley conmutativa. Ajá, los factores. ¿Qué dice la ley de conmutativa?
Los factores no alteran el resultado. Que el orden de los factores no alteran el resultado, ¿cierto? El orden 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Eso es una ley conmutativa en las matemáticas naturales. Ahora, en las matemáticas de Dios son diferentes, y si uno quiere realmente trascender en las cosas de Dios, fructificar en el Señor, poder deleitarse en las cosas de Dios, sí hay un orden que hay que respetar. ¿Y ese orden dónde está? Por ejemplo, en Marcos 4:20. Dice la palabra en Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, haciendo referencia a la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas que alguien salió a sembrar echar la semillita? Y habían 4 tipos de oyentes, uno que fue sembrado entre espinos, otro que fue sembrado en la carretera, bueno, eran 4. Pero dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Miren, mire el orden que hay ahí, ¿no? La capacidad. Primero, los que oyeron la palabra, miren. Segundo, que la recibieron. Y tercero, que dieron fruto. Entonces, ese orden tiene que darse. Usted no puede dar frutos si primero no ha recibido la palabra. Y usted no puede recibir la palabra si primero no la ha escuchado. Entonces, se tiene que oírla primero, dar cabida. O sea, por eso el Señor le decía a la gente, ustedes me quieren matar, ¿por qué? No hay cabida en mi palabra en ustedes. Mi palabra no tiene cabida en ustedes, o sea, no la oyen, no la reciben, es decir, no creen en ella. Ustedes tienen que recibirla, creer en ella para que usted pueda dar fruto. Entonces, el primer consejo para que usted pueda aprovechar bien el tiempo de Dios en su vida, primero, deleítese en las cosas de Él, ¿no? Pero no es tan fácil. Para deleitarse en las cosas del Señor, usted tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que renovar el espíritu de su mente, ¿no? Efesios 4:23, y para renovar su mente usted tiene que despojarse de su vieja naturaleza, de esa manera de pensar que tenías, ¿no? Primero, deleítate en las cosas de Dios. Piense en las cosas que le dan deleite en lo natural y piense a sí mismo en las cosas de Dios que le dan deleite, que ahorita dimos una lista larga, ¿no? Que usted disfrute de la palabra, que usted disfrute el compartir. Sí, que usted realmente coma palabra, beba palabra y que realmente eso sea la que marque su camino, ¿no? Sí. Ese es el primer consejo, ¿no? Hay otro, mire, que está en Efesios 5:16. Dice Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, les decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos, ¿no? Y cada día se ve, pastor, en esta sociedad. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, ahí entra, digamos, una pregunta a nosotros como iglesia es, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar bien el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, acuérdense que la palabra de Dios, o sea, siempre nos da a nosotros un diagnóstico, nos permite ubicarnos dónde estamos, pero también nos da la pauta de qué deberíamos hacer para ir hacia el lugar donde la palabra o el Señor quiere por medio de la palabra que nosotros estemos, ¿no? O sea, y podemos aprender de ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bueno, siguiendo el ejemplo que nos daba la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva que sí les permitía a ellos disfrutar el tiempo de Dios? Era una iglesia unida, era una iglesia que, bueno, no en vano, imagínate aquello que empezó con un grupito de pescadores, timoratos, miedosos y todo eso, al final, hoy por hoy logró convertirse en la iglesia más grande que hay. El cristianismo es algo que es inmenso y todo eso. Está alrededor del mundo. Y se hace una realidad lo que el Señor dijo, ¿no? O sea, ni las puertas del Hades prevalecerán contra esto que es mi iglesia como tal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sigamos el ejemplo de lo que está en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 36 en adelante, que habla de lo que la iglesia en ese entonces hacía, y ellos tenían la oportunidad de disfrutar de buena manera lo que es el tiempo de Dios como tal. Acuérdense que en el libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, es el libro que nos relata, porque los evangelios llegan hasta que el Señor resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Sí. Y que Él hizo una promesa diciendo, yo les voy a mandar un consolador. Me tengo que ir. Eso lo dijo Él en los evangelios. Ya el libro de Romanos, que es la primera carta del Nuevo Testamento, ya habla de un apóstol llamado Pablo predicando en Roma. ¿Me entienden? Entonces, el libro de Hechos es el que hace la conexión ahí, es el libro histórico, es el que nos muestra realmente qué pasó cuando el Señor ya subió, que el Señor efectivamente mandó el Espíritu Santo, que vino en el tiempo de Pentecostés, que capacitó a los apóstoles ¿para qué?
para predicar el evangelio, para ser testigo del Señor, que comenzaron a gente a convertirse al Señor, a formarse las iglesias, escondidos como fuera, pero bueno, básicamente el libro de Hechos nos muestra eso, ¿no? Los apóstoles obviamente obedecieron el mandato que el Señor les dio cuando dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos y bautícenlos como tal. Entonces, ¿cómo era esa iglesia? ¿Qué características tenía? Bueno, en el versículo 37 dice, al oír esto, porque en el versículo 36 dice, sepa pues, estamos hablando de Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese era el centro del evangelio, lo que se predicaba, ¿cierto? Entonces el versículo 37 dice, al oír esto, ¿quiénes? La iglesia, las iglesias que se estaban formando. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos, no? Entonces, los que formaban esa iglesia al escuchar la palabra eran personas compungidas, ¿no? Tristes. La palabra compungida es, sí, tristes, afligidos. Realmente, cuando se les presentó a ellos todo lo que es el evangelio de Cristo, la manera en como Él fue crucificado, sí, por predicar el amor, la verdad, todo lo que ya sabemos que predicó el Señor. Les dieron un recordatorio. Es algo que a ellos los compungía, ¿no? Entonces, qué bueno. Y ellos, imagínate que ellos lo primero que, no es que se compungieron y se quedaron ahí, sino que dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que a veces falta, ¿no? Que usted deje de estar escuchando solamente la palabra y llegue hasta ahí, ¿no? Sí. Y dándole el beneficio de la duda que de pronto usted sea una persona compungida, ¿no? Que se entristezca, que decir, ay, qué lástima el sacrificio del Señor, que lo lastimaron siendo una persona inocente, buena, bondadosa, misericordiosa, ay, qué lástima. No, hay que trascender de eso, ¿no? Varones, ¿qué haremos? Entonces, hay que dejar de ser oidores y hay que empezar a hacer, ¿qué cosa, Mile? Hacedores. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿No? Como dijo Pablo cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud, ¿Usted quiere disfrutar de los tiempos de Dios en su vida? Tenga esa actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Está escrito. En la palabra está escrito lo que el Señor quiere que usted haga. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lee lo que el Señor quiere que ella haga. ¿Sabe por qué, Emily? Porque no quieren hacerlo. Entonces, no quieren compromiso, pastor. Ahí tenemos un problema serio, ¿no? Entonces eran personas compungidas, eran personas que se afligían, pero no solamente eso, sino que estaban dispuestos a trascender más allá de eso. En el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces eran personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, cuando dice perseveraban en la doctrina, es decir, que estudiaban la Escritura. Eran constantes. Constantemente estaban estudiando, escudriñaban la palabra. Usted quiere disfrutar del tiempo de Dios en su vida, usted tiene que escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que conozca al Señor, para que empiece a pensar como Él. Y entonces, en la medida en que usted vea las cosas como Él las ve, usted va a empezar a disfrutar del tiempo con Él, de compartir con Él. Dime si cuando uno no va conociendo a una persona que a uno le agrada y todo eso, a medida que uno la conoce más, uno disfruta más los tiempos que está con esa persona, ¿sí o no? Sí, los disfruta. Entonces esa es la realidad, ¿no? Si quieren vamos a ir a unos mensajes y ahorita seguimos. Acuérdense, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los consejos de la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, acuérdense que la iglesia no es el lugar físico en el que usted se congrega, la iglesia somos cada uno de nosotros como organismo vivo. Así es. Para que nosotros como iglesia podamos disfrutar del tiempo de Dios en la vida nuestra, ¿no? ¿Y por qué es importante disfrutar del tiempo de Dios en la vida nuestra? Porque va a llegar un tiempo, miren, que no va a haber tiempo de disfrutar nada. Y si usted no aprovecha el tiempo ahorita, no tenemos que esperar a que nos muramos y vayamos a la presencia del Señor para disfrutar de Él. No, podemos hacerlo aquí, ahora, en la medida en que usted primero identifique los tiempos y después los disfrute. Amén. Pastor, entonces aquí estamos. Dice Angie Solano, hola, saludos pastores desde Cartago. Un abrazo a Angie para tu niña que estuvo espectacular hoy. Un abrazo, muchas bendiciones. Cindy Obando, saludos, un abrazo, pastores y muchas bendiciones. Cindy, saludos a su familia, a su niña. Un abrazo. Aquí también está Rosita. Rosita ya está mucho mejor. Buenas noches. Ella está en San José. Buenas noches, Rosita. Un abrazo. Marisol también estuvo ahí. Un abrazo, Marisol. Qué buenos que vas avanzando. Dice, pastores, Dios los bendiga siempre. Gracias por las enseñanzas de todo este año, dice ella.
y aprovechado los tiempos, Marisol. Davis González, buenas noches, bendiciones en sintonía desde Desamparados. Está haciendo frío, Davis. Un abrazo, muchas gracias. Aquí está Miriam. Hola Miriam, un abrazo. Ella está desde Colombia, Dagua. Saludos a tus papis, un abrazo a la distancia, a tus hijos. Floribet también está allí en sintonía, Flori. Que te mejores, un abrazo. Ella está en el Guarco, ¿no, pastor? Guarco. Es Cartago. Luis y Rosaura, hola, un abrazo para ustedes, sus hijos, buenas noches, pastores y radio escuchas, un saludo desde Cartago, deseándoles una feliz Navidad y gracias por la enseñanza. Un abrazo, queridos hermanos. Anthony Céspedes está también en Grecia, hola, y también para tu familia, muchas bendiciones. Isabel Gómez está ahí. González. González. Hola, buenas noches, saludos, bendiciones desde Cartago, deseándoles feliz Navidad. Claro que sí, que te mejores. Silvia está también ahí, dice que está en Taras de Cartago, buena palabra de edificación, bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia. También hay un WhatsApp, 6065-1059. Aquí está, dice que está desde Arizona, bendiciones, está aquí Pelao. Muchas bendiciones, un abrazo, ahí él está conectado. Bueno, pastor, seguimos. Bueno, saludos para todos allá en Dagua, en mi pueblo natal, sí. Como dicen, saludos para Miriam y a toda la familia allá. Pastor, mientras estás buscando ahí, resulta que cuando hablamos nosotros de cambiar nuestras actitudes, poder rescatar el tiempo, para poder disfrutar las bendiciones, las promesas que hay en su palabra. Resulta que todo es mental, pastor. O sea, aquí está todo en la mente. Cuando tú dices, tenemos que renovar la mente, qué difícil es, porque todo está aquí, ¿vea? Y es lo más fuerte que tenemos. Entonces, si nosotros queremos agradarnos en las cosas del Señor, tenemos que quitar estos conceptos que tenemos aquí arraigados, estos conceptos, estos preceptos que hemos traído desde nuestra infancia, de nuestra vieja naturaleza. Entonces, si nosotros no vamos destruyendo eso, jamás, pastor, porque vamos a poner un concepto encima de otro. Entonces, cuando voy a hablar de mi familia, ¿cuál familia? Entonces sale un concepto, un fundamento que no, nada que ver. Entonces, es muy importante eso, pastor, para poder disfrutar los tiempos, de que nosotros tengamos eso claro, que si usted no cambia su manera, no renueva su mente, jamás vas a poder disfrutar. Es que hay que tener claro ahí que bueno, si usted ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque si usted no ha nacido de nuevo, no. Ajá. Pero todo el que es nacido de nuevo tiene dos naturalezas que luchan ahí en la mente, ajá, ¿no? Una de ellas no quiere deleitarse en las cosas de Dios, además no quiere nada de Dios. Esa es la que uno tiene que, ahorita lo vamos a hablar, que es lo que sigue también, que esa es la que hay que ir destruyendo. Pues uno no termina de destruirla porque nunca va a desaparecer, siempre va a estar ahí, pero debilitarla. ¿sí? Pero los conceptos. Arrancar conceptos, sembrar principios de Dios, sí. Exacto. Ese es el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Despójate de esa vieja naturaleza, renueva tu mente y revístete de una nueva imagen. Por ahí entra, ¿no? Okay. Pero bueno, estamos hablando de los tiempos, por si usted apenas se une en sintonía o hace poco, bueno, estamos hablando de que ya el tiempo 2024 se nos fue. Se fue. Y bueno, y es tiempo también de hacer balances y saber qué hemos hecho y qué no hemos hecho, ¿no? Y sobre todo en lo que nos resta del año, disfrutar del tiempo, disfrutar en familia, pero sobre todo disfrutar del tiempo de Dios, ¿no? Y hay gente que habla del tiempo de Dios y ni sabe qué es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es si usted ya está si la vida suya está en las manos del Señor y Él tiene señorío en su vida, usted está en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, haga las cosas que usted sabe que Dios espera que usted haga, ¿no? Entonces, estamos repasando, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, qué es lo que ellos hacían para disfrutar del tiempo de Dios, con todas las limitaciones que tenían, con todas las persecuciones. Exacto. Pero aún así lo hacían. Y Escondidos. estamos hablando de que eran personas compungidas, ¿no? Personas que tenían esa sensibilidad en la palabra, pero que no solamente se quedaban ahí, sino que siempre estaban prestos, bueno, ¿y qué quieren que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la actitud como tal, ¿no? El dolor al prójimo, el dolor a las cosas de Dios. Así es, eran personas que perseveraban en la doctrina, es decir, escudriñaban, estudiaban la palabra, o sea, no se conformaban con que alguien les diga, así dijo Dios, no, pero yo verifico si realmente así dijo Dios.
Y porque hay gente que dice amén a todo, ¿no? Amén, amén. No diga amén a todo. Verifique si realmente, porque amén es así sea, ¿no? Quiere decir amén. No, verifique realmente si las cosas están respaldadas en la palabra o no. Además eran iglesias también que tenían comunión y oración, como decíamos ahí, que eran personas que se reunían, oraban sin cesar. Era todo un estilo de vida, un estilo de oración como tal, ¿no? Hoy en día la gente ya no quiere orar, mire. No. La gente no ora hoy en día, la gente exige. No, y dice, no una oración tan larga. Imagínese que no una oración tan larga. Sí, no, y ya no le oran a Dios en el sentido de hacer una petición al Señor, sino es más bien exigirle, Señor, necesito esto y lo otro, ¿no? Bueno, en el versículo 43 también dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces eran personas temerosas de Dios, realmente había temor de Dios como tal. Hoy en día no, hoy en día la gente le ha perdido el temor a Dios, o sea, ya no hay respeto, ya no, bueno, acuérdate que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino tener miedo o tener temor a perder esa relación con Él, ¿no? Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora dirá, pastor, ya llegó ahí en el que la gente tiene que vender, no. Estamos hablando de que era una iglesia unida como tal, no se veían competencias ni rivalidades, siempre trataban de ayudarse unas a otras. Ahora usted dirá, pastor, pero hoy en día, ¿por qué hay tanta rivalidad entre las iglesias? Que no debería haber, ¿no? Pero la hay porque acuérdate que si hay algo que divide a las iglesias son las doctrinas, ¿no? O sea, hay iglesias que se han ido con unas doctrinas que no son cristianas, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, y por eso es que hay separaciones y hay esos conflictos internos, porque las doctrinas separan, ¿no? Entonces, la palabra dice que el que se extravía de la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Así es. Ahora usted dirá, pastor, pero no estoy hablando entre iglesias, estoy hablando dentro de las mismas iglesias, hay divisiones. Bueno, pues igual también, ¿no? Dentro de las mismas congregaciones también hay grupos, hay rivalidades, hay pleitos, porque hay gente carnal, hay gente que se cree más que otros, bueno, como sea, ¿no? Pero también las hay, ¿no? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan a las casas, comían juntos con alegría. Entonces perseveraban cada día en el templo, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, ¿entonces está queriendo que yo esté todos los días en la iglesia? No, tampoco, ¿no? Pero por lo menos, pero no cada mes ni cada 3 meses tampoco, ¿no? O sea, lo que pide uno es que seas constante también, o sea, el congregarse es importante porque digamos, el Señor decía, vea, gracias por haberme dado de comer, gracias por haberme dado ropita, gracias porque yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, y decía, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando se lo hicieron a uno de los míos. Así es. Así lo hicieron, ¿no? Entonces, esos son consejos de la iglesia primitiva también, que nosotros podemos aprovechar bien el tiempo siguiendo esos ejemplos de lo que ellos hacían. Como se nos está acabando el tiempo, sigamos también. ¿De qué manera nosotros podemos disfrutar el tiempo de Dios? Bueno, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, mire, que compartíamos en estos días en la iglesia, cuando él dijo una frase que tremenda, yo diría que es la clave para que nosotros podamos disfrutar bien los tiempos, que lo decía Milena ahorita. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Imagínate que el Señor habló de Juan y dijo que no había nacido de mujer alguien más grande que Juan el Bautista. Juan es considerado uno de los profetas más grandes porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías y profetizaron sobre el Mesías. Juan lo vio. Sí. Es más, Juan lo bautizó. Imagínense, eso lo hizo grande a él, ¿no? Tremendamente grande. Y además, no solamente eso, sino que nos dejó una frase que es la clave para que nosotros podamos no solamente trascender en esta vida cristiana, sino que usted pueda disfrutar de su tiempo con el Señor. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Mire qué ejemplo de humildad nos dio Juan el Bautista. Porque hoy en día a la gente no le gusta menguar, mire. La gente, no, yo primero, es más, hoy en día hay muchos líderes cristianos que ni les interesa que la gente siga a Cristo, sino que lo siga a ellos. No, Juan el Bautista decía, no, a mí no me sigan, porque yo nada más vine a abrir el camino de uno que es más grande, a ese es el que tienen que seguir, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es un ejemplo de humildad tremendo, ¿no? Pero bueno, ya en estos minutos que me quedan quería centrarme en algo, obviamente considerando la época de la que estamos viviendo, que yo creería que la mejor manera de disfrutar de los tiempos de Dios es que nosotros podamos dar los frutos que Él espera que nosotros estemos dando. Asegurémonos de dar frutos, ¿no? Y hay una parábola que está en el libro de Lucas, capítulo 13, que la voy a parafrasear, mire, para que nos rinda el tiempo que está aquí. Sí, es conocida. Bueno, es muy corta, realmente vamos a leer.
Vamos a leerla. Dice la parábola en Lucas 13:6, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, hey, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, pues bien, y si no, pues la cortarás después, ¿no? Esta parábola, que es cortita, pero que tiene una tremenda enseñanza y que nos sirve para lo que estamos viviendo ahorita, mire. Este año 2024 se está terminando, viene el 2025, como diría uno, un añito más. Si vemos en la historia de la parábola, este viñador clamó por esa higuera que no estaba dando fruto y le dijo, no, démosle un añito más, ¿no? Un añito más. Ahora, si hay algo que podemos ver ahí es que el Señor ha invertido en nosotros mucho, ¿no? O sea, mucho. Ahora sí era pastor, ¿y qué ha invertido? Pues imagínate, mandó a su hijo a que muriera por nosotros, nos ha puesto su Espíritu Santo, vida eterna, nos ha dado eternidad, nos dejó la palabra, entonces ha invertido mucho, ¿para qué? Para que nosotros podamos responder, eso es como todo, ¿no? Sí. Cuando las empresas invierten en un empleado, esperan que ese empleado pues dé réditos, sí, que responda, que realmente saque la cara por la empresa, dé frutos como tal. Entonces, esta persona, mira, un dato curioso, Mile, y es que allá en Israel, digámoslo, en todas esas tierras de cuando se da esta historia, digamos, las tierras más fértiles eran las vid, o sea, los viñedos, donde se será la vid, ¿cierto? Decir, las uvas. Sí. Resulta que esta persona le da por en el viñedo, que era para sembrar uvas, que era una tierra fértil, le da por sembrar una higuera. Y obviamente no la sembró ahí para que ocupara un espacio, ¿no? La sembró ahí para que diera frutos, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente esa es la inversión que esta persona hizo con esa higuera ahí, que es exactamente la misma inversión que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida, ¿no? No es que nos rescató de la esclavitud del pecado, nos pasó de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, nos ha puesto no es que hizo todo eso para que nos quedemos ahí inutilizando una tierra, mire. Sí, un espacio. Un espacio, no, está esperando que nosotros realmente demos fruto como tal, ¿no? Entonces, sacándolos aparte de esta parábola, el Señor dice, hey, hace 3 años que vengo aquí a buscar fruto y no encuentro nada. Entonces, Dios es un Dios paciente. 3 añitos. ¿Cuánto lleva el Señor esperando que usted dé fruto? Usted que me está escuchando, ¿cuántos años lleva usted ahí inutilizando una tierra? ¿Cuánto? Piénselo ahí, ¿no? Que no se ha decidido, ¿no? Pastor. 3 añitos, nada, llevaba por lo menos esta higuera y nada, ¿no? Pero bueno, al final el Señor dijo, bueno, ¿por qué no la cortamos? Porque ahí podemos sembrar algo que dé, ¿sí o no? El juicio. Entonces dice, no, o sea, esperemos a ver, porque mire, Dios es un Dios misericordioso, pero la paciencia, ¿qué pasa? Tiene límite. Tiene límite también, las paciencias tienen límite, y si no, vean lo que dice 2 de Crónicas 36:15, dice la palabra, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, es decir, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y entonces no hubo ya remedio. Sí. O sea, ¿me entiende? La paciencia de Dios tiene sus límites también, entonces hay que aprovechar ahora, deleites en las cosas de Dios, métase en los tiempos de Dios, porque todavía está disfrutando. ¿Me entiende? Ahora que puede, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no dar fruto tarde que temprano tiene sus resultados? Mira lo que le pasó a esta higuera. Dice, vea, yo vengo 3 años aquí buscando, no hay nada, corte esa vaina, ¿no? Entonces dice, no, démosle un añito. La paciencia de Dios, esperemos a ver, ¿no? Pero si en un añito no da, viene un inevitable juicio que es, cortémosla, ¿no? Entonces, la buena noticia, el 2025. La buena noticia ahorita que estamos terminando este año, de pronto usted hace un corte a hoy, 22 de diciembre, usted dice, uy, me identifiqué con esa higuera, ¿por qué? Porque llevo yo no sé cuántos años en la viña sin dar fruto. Uy, y no es que el Señor no venga, claro, yo sé que el Señor viene a ver y a revisar a ver si estoy dando, pero nada. Entonces soy candidato a que me corten. Bueno, hay una buena noticia para usted, si es que usted está en esa situación y es que va a tener un añito más. Un año más. Un año más que el Señor va a invertir, porque Él dice, deme un año más para que yo cabe alrededor de ella, la abone, la chinee, para que dé fruto, ¿no? Y pastor, y se preguntarían, ¿qué frutos debo dar?
Bueno, lo que la palabra habla, frutos dignos de arrepentimiento como tal. Primero frutos dignos de arrepentimiento, después en medio de una relación con el Señor que usted pueda dar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 habla de benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, fe, amor. Todas esas cosas son las que tienen que, dominio propio, todas esas cosas. Y hay otros frutos más, Mili. Sí. Los frutos realmente que demuestren que usted es una persona que ha sido sembrada en una buena tierra, en la tierra del Señor, y que usted está dando fruto que ya es tiempo. Porque acuérdate que también uno no puede dar fruto antes de tiempo, ¿no? Y ahí la palabra dice 30, 60, 90, 100. Es la capacidad que con lo poquito que sabemos del Señor, de la palabra, bueno, eso lo vamos ahí aumentando. Sí, entonces recuerde nada más con esta parábola que acabamos de leer, que se hace manifiesta tres aspectos bien importantes ahí. La paciencia de Dios, es decir, bueno, hace 3 años vengo y no veo nada. Sí. Dios ha sido paciente. La misericordia de Dios cuando dice, démosle un añito más, para que yo la abone a ver qué pasa, ¿no? Pero también se ve el inevitable juicio de Dios cuando dice, córtele, ¿para qué vamos a inutilizar una tierra si no da fruto, no? Sí, entonces, en este año que está terminando, yo creo que en los años anteriores también, pero hablemos de este año 2024 que está terminando. Si hay algo en lo que sí debemos estar convencidos es que Dios ha sido un Dios fiel. Amén. Usted que está ahí, y si usted no lo considera así es porque usted no ha tenido una relación con Él y no lo conoce realmente. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bueno. Dios ha sido paciente, pero recuerde que todo eso tiene un límite, ¿no? Entonces, eso es bueno saberlo, eso es algo que tenemos que estar convencidos, pero también tenemos que ser conscientes de que Dios es un Dios justo, ¿no? Y dice la palabra en Mateo 3:10, que el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿no? El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él, ¿no? Amén. Ahora, Mili, ¿qué podría ser peor que no dar frutos? O sea, no dar frutos es malo, ¿no? Porque obviamente dice que el hacha está ahí puesta listita, porque el árbol que no dé frutos será cortado. Pero hay algo peor que es algo que es peor que no dar frutos. ¿Sabes cuál es? Dar mal fruto. Eso es peor todavía, ¿no? Ahora se dirá, pastor, ¿y qué es mejor? ¿Dar mal fruto o no dar fruto? Bueno, ninguna de las dos, ¿no? Pero por lo menos si usted no da fruto, si usted no ha dado fruto, usted todavía estás ahí para que se te trabaje en ti, para que comiences a dar buenos frutos. Pero si tú estás dando mal fruto, ya hay que hacerte un tratamiento total, pues porque para que un árbol dé mal fruto es porque la semilla está mala, la tierra está mala, algo está fallando ahí, ¿no? Pero obviamente cualquiera de los dos, las consecuencias de cualquiera de los dos son las mismas, ¿no? Si usted no está dando fruto o usted está dando mal fruto, lo que va a recaer en su vida es maldición, ¿no? Ahora usted dirá, uy, pastor, me está maldiciendo. No, lo que pasa es que ¿qué es la maldición? O sea, la maldición es la ausencia de Dios. O los frutos de la ausencia de Dios, eso es la maldición, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las maldiciones, Milly? Del Señor. De Dios mismo, cuando Él dijo, si tú obedeces, bendito serás, pero si tú desobedeces, maldito serás. Entonces, no se arriesgue a que sobre su vida recaiga maldiciones, es decir, los frutos de la ausencia de Dios. Más bien, camine en obediencia, ¿para qué? Para que usted active las bendiciones de Dios. Y entonces, lo que hace visible que usted esté caminando en obediencia es que usted comience a dar frutos. Porque acuérdese, no es que uno los quiera asustar ni mucho menos, pero dice la palabra en Mateo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto os digo, dice Mateo 21, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca. Y termino con esto que está en Lucas 24, dice, por tanto también vosotros estad preparados, estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo, ¿no? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Lo que está. Aprovechemos los tiempos. Así es. O sea, se avecina un tiempo especial donde vamos a compartir en familia. Disfrute de esos tiempos con su familia. Disfrute de los tiempos con Dios, en su intimidad con Dios. No espere el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya. Si es que usted está en las manos del Señor, si su voluntad está en las manos de Él y si Él tiene señorío en su vida. Haga las cosas que usted tenga que hacer. Dé testimonio. Dele honra y gloria al nombre del Señor con cada cosa que usted haga, con cada cosa que usted diga, que la gente pueda ver en usted el reflejo del Señor como tal, ¿no?
y que por medio de ese reflejo del Señor, que la gente vea en usted, en su comportamiento, la gente tenga hambre y sed de ese Dios que usted ya tiene, ¿no? Que la gente pueda decir, wow, tengo sed de esa persona, porque acuérdate que nosotros somos la sal de la tierra, y si hay algo que la sal produce es sed. Estamos claros, ¿no? Así es que aproveche bien los tiempos, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados, entonces, pero tenemos las herramientas, tenemos la capacidad de poder primero identificarlos y poder disfrutarlos, y que realmente cuando ya el tiempo pase, nosotros hayamos dejado una huella de bendición. Y lo que hablamos ahora, ¿no? Cada fosforito que quememos de nuestra vida, que sea un fósforo que brille, que alumbre, que ilumine, que deje huella, ¿no? Pero bueno, se nos fue el tiempo. Mire, vamos a orar, a darle gracias a Dios por este año que nos ha regalado. Cronos. Sí, el tiempo Cronos se nos fue, pero en este tiempo Cronos podemos disfrutar de un lindo Kairos del Señor. O sea, espero que usted lo haya disfrutado también, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y darle la oportunidad a todas aquellas personas que nos han escuchado. Si es el caso suyo, que hoy ha entendido que realmente usted no ha aprovechado el tiempo porque usted se dice que es cristiano, o le llaman la atención las cosas de Dios, pero realmente usted no da fruto de nada, ¿no? Entonces, como esa higuera que está plantada ahí en un terreno en el cual podría ser usado para otra cosa, pero usted está inutilizando un terreno, no está haciendo nada, ¿no? Un cero a la izquierda en lo que tiene que ver en las cosas que un hijo de Dios responsable, obediente, debería hacer, ¿no? Si usted se siente identificado con eso, pídale perdón al Señor y marque un antes y un después en su relación con Él a partir de hoy. Dígale ahí donde está, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente yo necesito comprometerme, meterme de lleno para yo poder disfrutar de tus tiempos, Señor, y que tú tengas el señorío en mi vida, Señor, porque con mis labios te proclamo que tú eres mi Señor, pero realmente mi corazón está lejos de ti, Señor. Pero no más, Señor, hoy arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor, quiero pensar como tú, quiero mirar las cosas como tú las ves, Señor, para que yo pueda hacer ante los demás un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, Señor, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quisiera también un segundo humilde darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por este año 2024 que se nos va, Señor. Y este es el último programa. Ya nos veremos en enero, si Dios lo permite. Gracias. Agradecerte, Señor, por las oportunidades que nos has dado, por esta ventana que has abierto a través de Radio Urbano, para llegar a tantas personas, Señor. Así es, Señor. A todas las personas que nos han acompañado en este año, que nos han escuchado. Que disfruten de estos tiempos, Señor, y que tú traigas para sus vidas, para sus hogares, mucha paz, mucha armonía, Señor, y que ayúdalos. En familia puedan disfrutar y dar testimonio, Señor, de que en la medida en que tú seas el centro del hogar, Señor, pues la paz que tú transmites es una paz que nadie nos la va a dar, Señor, una paz que supera cualquier entendimiento, Señor. Así es que te damos gracias y Dios bendiga a Radio Urbano, Señor. Así es, Señor. Toda la gente que está involucrada en el programa, Señor, y bueno, por un 2025 que se nos venga con retos y muchas bendiciones también. Y te damos gracias desde ya por lo que ha de venir, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Un saludo especial a Erika, a su familia que están en Atillo Centro. También Verita en Cartago. Al fin se pudo conectar. Un abrazo. Felices fiestas, feliz año y un abrazo a la distancia. Los queremos mucho. Un saludo para Maylin, para Víctor, para Pamela, para todos ellos. Gracias por el apoyo y el soporte. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo 5 de enero, 8 de la noche, si Dios lo permite, aquí en Radio Urbano, la emisora que bendice al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.